Buenos días, honorables señor presidente. Los pueblos indígenas de El Salvador tienen el grato honor de poder saludar a usted y felicitarle por el nombramiento. Con los hermanos mayas que han tenido la masacre y han sido encarcelados y señalados, nos volvemos solidarios con ellos para que, junto con las comunidades indígenas, podamos nosotros ir siendo la voz del pueblo. Señores del Foro Permanente y representantes de las naciones indígenas de todo el mundo, señores miembros, tienen ustedes el reto de fortalecer el trabajo de los pueblos indígenas y su lucha por el respeto a nuestros derechos. En la afirmación de nuestro derecho a tener una participación plena y efectiva a la autodeterminación en la gobernanza como pueblos indígenas, quisiera llamar la atención al Foro Permanente de las cuestiones críticas y desafíos que enfrentamos los pueblos indígenas de El Salvador. Presentamos las siguientes recomendaciones para el Estado de El Salvador: resuelvan los conflictos entre el gobierno salvadoreño y los pueblos indígenas para que se establezca paz en nuestras comunidades. Número 1. Que el Estado de El Salvador ponga en práctica las recomendaciones específicas hechas por el profesor James Anaya, anterior relator especial de las Naciones Unidas, en su reporte de 2012 sobre la situación de los pueblos indígenas de El Salvador. Número 2. Que el Estado de El Salvador le dé seguimiento a la política de adulto mayor, tal como lo especifica la Declaratoria de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Además, exigimos un resarcimiento de daños de los sobrevivientes de la masacre de 1932, que más de 30.000 hermanos indígenas señalados como terroristas los violentaron sus derechos quitándoles la vida. Número 3. Que el Estado de El Salvador firme, ratifique e implemente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, la OIT, e implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. Número 4. Que el Estado de El Salvador respete la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y pare las concesiones hidráulicas y mineras, empresas nacionales y transnacionales, especialmente por el río Sensunapán, según el documento entregado a FLECA HRC, FLECA EMRIP, FLECA 2012, FLECA 2002, por la Hydro-West canadiense. Ellos respetan sus derechos de proteger sus ríos, pero no nos respetan a nosotros los indígenas de ensuciar nuestros ríos sagrados. Número 5. Que el Estado de El Salvador apruebe la propuesta de política pública en beneficio a los pueblos indígenas de El Salvador para garantizar su bienestar. Demandamos que dicha política quede establecida como política de Estado para asegurar que el tema de pueblos indígenas continúe de la manera sistemática y sostenible. Además, exigimos que el gobierno de El Salvador cumpla con el plan quinquenal y destaque el tema de los pueblos indígenas, y el presidente cumpla con su promesa pública de firmar la política pública que elaboraron las organizaciones indígenas. Número 6. Instamos al Estado de El Salvador para que cumpla la consulta previa, libre e informada cuando se trata de toma de decisiones que afectan a los pueblos indígenas, para que exista la armonía y paz entre ambos. Tenemos conocimiento de que se quieren implementar un plan nacional de acción para cumplir la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, este plan no ha sido consultado con los pueblos indígenas. Por tanto, exigimos que el Estado de El Salvador firme la política pública construida entre Estado y organizaciones indígenas durante 3 años y no se nos imponga un plan de acción que no se lleva el sentir y pensar de los pueblos indígenas. Número 7. Exigimos pronta intervención del gobierno de El Salvador para que frene la creación de organizaciones criminales que ya de esta manera desestabiliza la armonía de la juventud de las comunidades indígenas, ya que esta afecta el modo de vivir, la paz y la armonía de los pueblos indígenas, especialmente creando problemas en la juventud, tales como la deserción escolar, el abuso físico y mental, el temor de ser asesinado, etc. Todo lo anterior
obliga a nuestros jóvenes a huir de su hogar y comunidad, desintegrándose así el núcleo familiar, base de la sociedad. Número 8. Pedimos el respeto hacia la espiritualidad, las costumbres, las tradiciones y el uso de lugares sagrados, ya que nosotros somos miembros pobladores de las tierras de Cuscata, los primeros pobladores. Número 9. Que el Foro Permanente inste y recomiende al gobierno de El Salvador que se contabilice los fondos destinados que se han pedido en nombre de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Consejo Indígena de Centroamérica y Fondo Indígena, ya que en este momento nosotros no hemos recibido ningún tipo de apoyo y ayuda a nuestras comunidades indígenas. Queremos una explicación acerca de este dinero, cómo se está canalizando y utilizando. Número 10. Exigimos que a los representantes indígenas que viven dentro de las comunidades se les facilite su participación en la toma de decisiones que afecten sus intereses y esta que participe sean incluyentes y democrática. Demandamos que el Estado del salvadoreño propicie y apoye la designación de legítimos representantes indígenas en los diferentes espacios como el Fondo Internacional SICA y otros organismos e instancias, y que establezca una instancia nacional de pueblos indígenas que sea democrática, representativa, evitando el tráfico de influencia de organizaciones indígenas no basadas en las comunidades. Queremos agradecerles por el espacio dado para expresar nuestro sentir que nos fortalece para unir cada día a los pueblos. Muchas gracias. Padius Tatastiahui.